Hola a todos, yo soy Hasawan, ya que estamos en un nuevo video en el canal YouTube. Pues, como habéis visto aquí en el título, he preparado una presentación para presentarle la vida sobre Isabel la Viera, o más conocida como Sisi. ¿Por qué decidí hacer esto? Pues, a mí la vida de Isabel la Viera siempre me ha interesado. O sea, siento que tuvo una vida bonita, pero a la vez un poco triste por muchas depresiones que ella tuvo y su trágica muerte. Pues a continuación presentaré la presentación. Una pequeña introducción que hice fue que Isabel la Viera, o también conocida como Sisi, nació en Múnich el 24 de diciembre de 1867 y falleció en Ginebra el 10 de septiembre de 1898. Isabel la Viera fue una princesa bávara y emperatriz de Austria desde el 1854 hasta el 1898 y reina consorte de Hungría desde el 1867 hasta el 1898. Infancia de Baviera. Isabel de Baviera es hija del duque Maximiliano de Baviera, el cual procedía de una rama menor de la casa Wittelsbach. En cambio, su madre, Ludovica de Baviera, era hija del rey Maximiliano I de Baviera y de su segunda esposa, Carolina de Baden. Isabel tuvo 7 hermanos: Luis, Elena, o también conocido como Nene, Carlos Teodoro, María, Matilde, Sofía Carlota y Maximiliano. Educación. Isabel fue educada como el resto de sus hermanos, fuera de las cortes de Baviera. Isabel fue una mala estudiante. Ella no era capaz de aprender otro idioma, como por ejemplo el inglés, y le costaba bastante el inglés. No demostró ninguna habilidad por la música. Odiaba especialmente el piano. Solo mostró habilidad en el dibujo y en poemas, en lo cual también le encantaba leer poemas de Henry Chain. Compromiso matrimonial. Isabel conocía a Francisco José en el año 1848, pero en ese entonces ella tenía 11 años y él 18, ambos eran primos. Por aquel entonces él no era el emperador. En agosto de 1853, a los 15 años, Isabel y Francisco José volvieron a verse. Francisco José ya era el emperador. Él tenía previsto casarse con la hermana Isabel en la de Baviera, pero cuando Francisco José se fijó en Isabel, se enamoró y decidió que se casaría con ella. Boda. Después de un fugaz noviazgo, Isabel y Francisco se casaron. La boda se celebró el día 24 de abril de 1854 en la iglesia de los Agustinos. En el momento de "sí quiero", Isabel se convirtió inmediatamente en emperatriz. No se sabe qué traje llevó exactamente su boda, aunque es muy probable que haya llevado muchos, dado que en la ceremonia hubo demasiados eventos. Los trajes no se conservaron, porque siguiendo la tradición, los trajes se descosieron y los fabricaron en otra tela y como cortinas en la iglesia de los Agustinos. Noche de bodas. La noche de bodas no fue como se esperaba. No se consumó ningún acto sexual hasta la tercera noche. Todo aquello formó un escándalo en la corte de Viena. A Isabel la veían como una chiquilla sin cultura. Isabel tuvo que aguantar las malas miradas y los insultos a sus espaldas. Todo aquello le provocó múltiples depresiones. Descendencia. Isabel tuvo grandes dificultades para adaptarse a la estricta ética que se practicaba en la corte imperial de Viena. Aún así, le dio 4 hijos, que son Sofía Federica de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria desde el 1855 hasta el 1857. Murió a los 2 años de edad, que eso le provocó también depresión a Isabel. También, si le sigue, Gisela de Habsburgo, archiduquesa de Austria desde el 1856 hasta el 1932. Rodolfo de Habsburgo-Lorena, el esperado príncipe heredero de la corona, desde el 1858 hasta el 1889. María Valeria de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria desde 1858 hasta el 1924. Estos años que os puse son años desde el año que nacieron hasta el año que murieron. Personalidad y animales. Dotada de una gran belleza, Isabel se caracterizó por ser una persona rebelde, culta y muy avanzada para su época. Isabel adoraba la equitación y llegó a participar en muchas cacerías. Sentía un gran aprecio por los animales, amaba a sus perros y también adoraba a los papagayos. A los perros fue costumbre heredada de su madre, hasta el punto de pasear con ellos por los salones del palacio. Como en la foto que vemos aquí, vemos a Isabel con uno de sus perros. Idiomas. A pesar que Isabel no era tan buena estudiante, ella sabía hablar 5 idiomas, que son alemán, francés, inglés e húngaro, proporcionado por su gran interés por Hungría, y también hablaba el griego. Este último aprendido con el ahínco
para poder disfrutar de las obras clásicas en su idioma. Estética y figura. Cuidaba su figura maniáticamente, llegando a hacerse instalar unas anillas en sus habitaciones para poder practicar deportes sin ser vista, además de utilizar espalderas para sus ejercicios gimnásticos. Además, mantuvo su cabellera larga. Su peluquera dedicaba por lo menos 2 horas cada día para ocuparse de ella, y en esos tiempos el champú que se utilizaba era una mezcla de huevo y coñac. Alimentación. Su alimentación dio mucho de qué hablar, porque se alimentaba básicamente de pescado hervido, alguna fruta y zumo de carne. A partir de los 35 años, no volvió a dejar que le hicieran retratos ni fotos. Para ello adoptó la costumbre de llevar siempre un velo azul, una sombrilla y un gran abanico de cuero negro, con el que se cubría la cara cuando alguien se acercaba demasiado a ella. En la foto que vemos aquí vemos a Isabel que cubriéndose con su abanico. Paseos y viajes. Isabel paseaba durante 8 horas al día, llegando a extenuar a varias de las damas de su séquito. Además, adoraba viajar. Nunca permanecía más de 2 semanas en un solo lugar. Una de sus condesas la acompañó por más de 33 viajes al extranjero, siempre velando estrictamente por su seguridad. La condesa fue su leal servidora y estrecha confidente. Literatura y poemas. Disfrutó de la literatura, en especial de las obras de Shakespeare. Isabel detestaba el protocolo de la corte imperial de Viana. De hecho, al poco tiempo, Isabel expresó un poema de su decepción con el enclaustramiento que sufría dentro del palacio. El poema es así: ojalá nunca hubiera dejado el sendero que a la libertad me habría de conducir. Ojalá no me hubiese extraviado por las medidas de la vanidad. Desperté en un calabazón con esposos en las manos. Mi nostalgia crece día a día, y tú, libertad, volviste a la espalda. Desperté de una embriaguez que tenía presa mi alma. Maldigo en vano ese momento en que a ti perdí, libertad, te perdí. Isabel fue una emperatriz ausente de su imperio, pero no por ello menos pendiente de los asuntos de Estado. Coronación de Hungría. El compromiso austrohúngaro de 1867 creó la monarquía dual entre Austria y Hungría. Isabel quedó embarazada de su última hija, a la que sí consiguió criarla por ella misma, lo cual recibió el nombre de María Valeria. Isabel le decía cariñosamente su hija húngara. María Valeria nació 10 meses después de su coronación. El crimen de Majorlin. En el año de 1889, la vida de la emperatriz cambió radicalmente tras la muerte de su hijo, el heredero de la corona, el príncipe Rodolfo, de 30 años, que padecía ciertos trastornos psicológicos causados por la estricta educación militar a la que fue sometida en su infancia. Dicen que Rodolfo convenció a su amante para quitarse la vida, pero hasta el día de hoy se dice que no fue un suicidio, sino un asesinato. La muerte de su hijo Rodolfo, el heredero de la corona, también le provocó mucha depresión a ella. Asesinato de Isabel. Isabel fue hasta protagonista antes de su muerte, que está en la fecha el 10 de septiembre de 1898, mientras paseaba por el lago Lemán, en Ginebra, con una de sus damas de compañía. Isabel fue atacada por un anarquista italiano, con nombre Luigi, quien fingió tropezarse con ella. Aprovechó el desconcierto para clavar un fino estilete en el corazón de la emperatriz. Al principio Isabel no fue consciente de lo que había sucedido. Solamente al de subir al barco se empezó a sentirse mal y a marearse, y ahí fue cuando su dama vio la mancha de sangre. La pérdida de sangre fue la causa de su muerte. No estaba planeado asesinar a Isabel. El asesino de Isabel, Luigi, no tenía planeado matarla a ella. Tenía planeado asesinar al pretendiente del trono francés, pero un giro de los acontecimientos y dio que Isabel estaba en el país y asesinó a ella. Entierro de Isabel. El cuerpo de la emperatriz fue trasladado a Viena entre gran cortejo fúnebre que el protocolo dicta. Fue sepultada en la cripta imperial junto a su esposo y su hijo. ¿Qué enfermedades tenía Isabel de Baviera? Rodeada de damas de la corte de la más rancia aristocracia, extremadamente conservadoras, Sisi se sentía tan asfixiada que llegó a desarrollar síntomas como cefalias, náuseas y depresión nerviosa. Bueno, hasta aquí la presentación de hoy. Espero que les haya gustado. Y ya saben, den su like, compartan este video para otra gente que les pueda interesar la vida sobre Isabel de Baviera. Y suscríbanse,
y activen la campanita para que reciban notificaciones de videos como, por ejemplo, de historia, TikToks que yo hago, vlogs o música que yo canto. Ya saben, la vida solo es una, hay que vivirla a tope. Chao.